como sus ovejas que le seguimos y le escuchamos cada vez que Él nos llama. No sé, por eso hoy quiero que respondamos en esta sesión esta pregunta. ¿Por qué pastor de ovejas? ¿Sí? ¿Alguna vez se han preguntado por qué pastor de ovejas? Dentro de esto, llevo un mes pensando en esta enseñanza, más o menos, y es muy curioso porque el Señor nos compara con las ovejas. Ustedes ven esa ovejita ahí en los brazos del pastor, muy bonita, blanca, ¿cierto? Todos decimos, ser una oveja es algo muy bueno, ¿cierto? Pero resulta que el Señor nos compara con las ovejas, pero estas tienen más desventajas que ventajas. Y hoy les voy a hablar de las características de la oveja para que hoy el Señor nos dé discernimiento, nos dé el entendimiento del por qué Dios nos compara con ovejas y qué tipo de oveja estoy siendo para el Señor. ¿Sí? Entonces la primera característica es, las ovejas son mansas, a diferencia de otros animales, reconocen la voz de su pastor y le siguen. ¿Sí? Segunda característica, que no es muy buena, dice, falta de sentido de orientación. A diferencia de otros animales, la oveja, el pastor la lleva a su potrero, ¿cierto? Y la oveja apresuradamente comienza a comer de lo que encuentre, de bocado en bocado, y cuando levanta la cabeza no sabe dónde está, se pierde, ¿sí? Y allí es donde comienza a gramar porque se siente perdida, ¿cierto? Y ahí el único que puede ir a rescatarla es el buen pastor. Y aquí quiero que hagamos alusión a esto. Muchas veces nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, pero como nosotros somos apartados para Dios, de pronto por este movimiento, este mundo que tiene muchos ruidos, nos hacen dar bocados de ciertas cosas que nos alejan de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, las redes sociales hoy en día es algo que intenta, si no las sabemos utilizar, nos puede alejar del Señor. En un momento podemos ver un video, ¿cierto? Y resulta que esas aplicaciones ahora vienen con un algoritmo que si usted ve un momento un video, le comienza a arrojar más videos de ese mismo, y si no es un contenido que sea sano para usted, resulta que de bocado en bocado se va a sentir perdido porque puede estar viendo algo que a Dios no le agrada. Es un ejemplo, ¿no? Por eso me gustaría que leyéramos Lucas 15:4, por favor. Lucas. Lucas 1133. El hermano que lo haya encontrado dice amén y me ayuda con la lectura, si es tan amable. Si no lo encuentro yo primero, 1133. ¿Amén? Sí. ¿Qué hombre de vosotros? Sí, por favor, Nidia. ¿Qué hombre de vosotros? Es de una de ellas. No deja las. Imagínense, lo que hablábamos, la oveja tan desorientada que de bocado en bocado, cuando levantó su cabeza ya no sabía dónde estaba. Y aquí el pastor tan bueno que deja sus 99 ovejas que no se perdieron por ir a buscarla. ¿Sí? Otra característica que tiene la oveja es que no saben seleccionar el alimento que están consumiendo. ¿Sí? La oveja llega al potrero y comienza a comer de lo que encuentra. A veces se deja llevar por el ojo, de pronto se da cuenta que al pasto al otro lado es mejor y allá va a dar a comer, ¿sí? La oveja no selecciona qué come, puede ser maleza o puede ser pasto envenenado, ¿sí? Por esto necesita siempre que el pastor llegue con antelación a donde está el pasto, seleccione el buen pasto y allí la lleve a comer, ¿sí? Leamos 1 Tesalonicenses 5:21, por favor. Tesalonicenses 5:21. Primera Tesalonicenses.
Tesalonicenses. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinadlo todo y retener lo bueno. ¿A qué se refiere? Que como ovejas no podemos ir comiendo cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí? Porque podemos estar comiendo pasto envenenado o podemos estar comiendo maleza, ¿sí? Entonces nos manda el Señor a que examinemos todo, pero solo de todo eso retengamos lo bueno, lo que nos edifica con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos contaminar de esas cosas que no son positivas para nuestra vida, lo que no es bueno para nosotros, podemos resultar alejándonos del Señor. Leamos 1 Corintios 10:23, por favor. 10:23, por favor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo es lícito. Amén, Ausi. Amén, Ausi. Aquí hacemos alusión a que no todo lo que a veces nos puede parecer bueno, no lo es. ¿Sí? No todo lo que este mundo nos muestra nos edifica. Otra característica de la oveja es que tiene falta de sentido de conservación, ¿sí? Con facilidad se enredan en las cercas, caen en abismos. Si viene el lobo por aquí, ellas van corriendo para allá. No se dan cuenta que hay una cerca y terminan enredadas en ella. Por esta razón, el pastor siempre tiene que ir delante para que la oveja no caiga, porque si se cae, caída se queda. Imagínense. Y aquí también es donde el Señor nos invita a que el pastor no es solo el que dirige la iglesia. El pastor somos todos nosotros que tenemos el mensaje de salvación y que en nuestra vida hemos conocido o hemos hecho discípulos, ¿cierto? Que todos siempre en algún momento hemos predicado la palabra, hemos llevado el mensaje y a veces cometemos el error de que predicamos, reciben el mensaje, pero nosotros no estamos ahí. Hacemos de cuenta de que, ya recibo el mensaje, ya es tarea del Señor. Pero no es así. Resulta que como es una oveja, y si yo no estoy pendiente de mi oveja, puede caer y se puede quedar caída. Y resulta que cuando uno es nuevo en la fe y se cae por primera vez, es donde más duro nos da, porque sentimos que le hemos fallado al Señor, que no merecemos ser perdonados. Pero aquí el Señor dice que Él nos levanta, que el buen pastor va por su oveja y la levanta. Quinta característica, no saben prevenir los peligros. La oveja no previene el peligro, no discierne dónde hay peligro y allá va a dar. O sea, si ustedes ven los animales, las vacas, las aves, va a haber un terremoto, va a haber cualquier tipo de desastre y son los que nos avisan porque comienzan a hacer ruido, comienzan a caminar de un lado para otro, pero resulta que la oveja no sabe prevenir el peligro. Y resulta que si viene un volcán, erupcionó, en vez de correr para el otro lado, corre para donde va la lava, imagínense. Y la pobre oveja queda charruscada, imagínense. Entonces a la oveja lo único que le importa es el agua y el pasto. No selecciona el alimento, pero tampoco previene el peligro. Y va donde sea a escuchar lo que sea con tal de llenarse. Debemos pedir al Señor el don del discernimiento para saber dónde hay peligro, para saber entender qué es bueno y qué es malo, para saber qué conviene y qué no conviene. ¿Sí? Lo que hemos venido hablando. La oveja no discierne, ella va comiendo, caminando por donde sea, y si no está un pastor que le guíe, se pierde. Esta característica, las ovejas son miopes, solo ven lo que está cerca. A distancia no ven. Hay cristianos que son así, solamente ven lo que está delante de la nariz y más allá no ven.
Entonces, esta característica, para nosotros que andamos en la fe, a veces nos preocupamos porque no hay plata, porque no tenemos trabajo, porque mi mamá o mi hija está enferma, o cualquier dificultad que hay en nuestra vida. Y resulta que por esas circunstancias y por no sostenernos en el Señor y esperar que nuestro buen pastor nos va a levantar, resultamos apartándonos de la fe. ¿Sí? Solamente porque no podemos ver un poco más allá, no discernimos que el Señor nos está dando trato en esta circunstancia, que Él algo más grande quiere hacer con esto y que si estamos pasando por esto es porque hay un propósito, o por un propósito de crecer en la fe, sea por un propósito de tener una intimidad con el Señor, o sea para que seamos testimonio para nuestra familia. Pero resulta que cuando desfallecemos y nos apartamos, resulta que resultamos siendo tropiezo. Resultamos siendo tropiezo porque nuestros primeros oicos y discípulos que deben ser es nuestra familia, ¿cierto? Pero resulta que si nos ven tropezar y nos alejamos, ¿aquí qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando a nuestra familia? ¿Estamos enseñando a nuestros amigos que el Dios al que servimos no es nuestro Salvador? Entonces debemos aferrarnos al Señor porque Él es nuestro buen pastor, el que nos rescata. Esto es un símil, ¿no? Quiero que cada uno, a medida que va escuchando, vaya discerniendo, pidiendo al Señor, ¿soy ese tipo de oveja o soy la oveja que realmente estoy en el redil, que escucho la voz de mis pastores y les sigo? ¿O soy la oveja que me escapo a ver dónde hay un mejor pasto? Séptima característica, son testarudas. La oveja puede estar pastando bien en el rebaño, comiendo bien y alimentándose bien. De pronto ve una oveja en otro lugar y para allá quiere ir. Así se gane rasguños, se caiga, quede atorada y tenga que pedir a gritos la ayuda de su pastor. La séptima característica son testarudas. Las ovejas son testarudas. Ahí donde la ven toda bonita, tierna, testarudas son las ovejas. A veces a nosotros Dios nos dice, tienes que hacer esto, quiero que hagas esto, o a veces tenemos que entender que el lugar que Dios donde nos puso es acá. Y a nosotros se nos mete que tenemos que hacer lo que queremos hacer, o lo que el vecino nos dice. Por donde meto la cabeza, por ahí la tenemos que sacar. Eso se nos mete en nuestras mentes. Así nos quedemos atorados, así nos pongamos en apuros. Imagínense que hace un año, año y medio, unos conocidos se fueron para Estados Unidos. Y se fueron por el hueco, como dice coloquialmente. Y bueno, pasaron las travesías y todo eso, y ahora están en Estados Unidos, y están bien. Y pues a veces a nosotros nos entra por los ojos las cosas buenas o bonitas, ¿cierto? Entonces uno ve que tienen cosas materiales, que uno a veces, por no escuchar bien a Dios y no obedecer bien la palabra, uno dice, uy, yo quisiera estar allá, yo quisiera tener eso, ¿cierto? Y resulta que a mí se me metió en la cabeza que nos teníamos que ir para Estados Unidos. Se me metió solo porque ellos estaban allá y estaban bien, entonces dije, no, amor, tenemos que irnos, ¿cierto? Y mi esposa, ella siempre es la que me hace sentar, ¿por qué no nos vamos a ir por allá? Que no sé. Pero como testarudo que soy, a veces, no siempre. Entonces llegué donde mi papá y le dije, ay papá, mire que Julanito y su esposa se fueron y mire cómo están de bien. Y yo quisiera estar allá, ¿sí? Y resulta que mi papá me dijo, él no es cristiano, pero es muy sabio y me conoce. Me dijo, mire, mijo, usted creció en el campo. Yo soy del campo, viví hasta los 18 años en el campo. Sé lo que es labrar la tierra. Me dijo, mijo, ¿por qué se vino para la ciudad? Digo, no, pues porque no me gustaba el trabajo del campo. Entonces, me dijo, bueno, ¿y usted qué piensa que va a ir a hacer allá?
Yo no, pues ahora toca hacer lo que sea, ¿cierto? Si me toca lavar baños, barrer, trapear o lo que sea, pues toca hacer. Bueno, ¿y usted, eso es lo que usted quiere hacer? ¿Eso es lo que usted quiere hacer? El trabajo, el estudio, todo lo que usted se ha forzado, ¿para usted no vale nada? No mira su alrededor. Y me hizo caer en cuenta de que yo tengo la fortuna de que mi Señor nos ha privilegiado de estar en unas zonas más cerca, de poder vivir cerca a mi trabajo. Yo no tengo que tomar bus, yo salgo de mi casa y me voy caminando. En mi trabajo, mi Señor ha sido quien me ha respaldado. En los 3, ya voy a cumplir 4 años en el trabajo que estoy actualmente. Y lo que he recibido de mi jefe han sido más elogios que regaños. Y yo aún así quería rechazar eso. Quería salir y dejar todo eso para irme por un sueño que no es mío, porque el vecino se fue y le fue mejor. Imagínense. Un pequeño paréntesis allí, de una historia. De una abeja testaruda. Imagínense. 8. Son rebeldes, egoístas y muy peleadoras. Las ovejas pelean mucho entre ellas, pelean para tener el mejor lugar, para comer en el redil, y si allí hay pasto bueno, llegan y se van empujando hasta que logran quedarse donde ellas quieran. Las ovejitas son egoístas, entonces la más gorda, la más fuerte va empujando a la más flaca, ¿sí? Para tomar la mejor agua, para comer el mejor pasto. Y lo más grave aún es que ellas comen y pisan el pasto para que la flaca coma el pasto pisoteado. O el agua, beben primero y luego meten las patas para que la oveja flaca y débil se tome el agua enturbiada. Imagínense lo que es la oveja. Y tan linda que es la oveja, ¿cierto? Leamos esto, Ezequiel 34, 20 al 22, por favor. Ezequiel 34, 20 al 22. Ezequiel. Creo que los nervios no me dejan encontrar ningún libro. ¿Me ayudan, hermanos? Porque 34 del 20 al 22. Pongan atención. Por tanto, así les dice Jehová, Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja. Cuando empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todos los débiles hasta que los echasteis y los dispersasteis. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Sí, hasta el 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para oveja y oveja. Y esto no solo significa las ovejas que estamos en una congregación. En el trabajo sufrimos abuso y a veces nos empujan. Otros nos empujan porque quieren estar donde nosotros estamos, ¿sí? Pero resulta que la gracia del Señor, cuando está con uno, lo saca en victoria. Amén. Lo saca en victoria. Una vez, les voy a contar otra historia. Me encanta, para que entremos en calor con estas historias que el Señor ha hecho en mi vida. Resulta que una vez tuve un evento de la iglesia, un evento que tenía que trabajar el domingo, pero yo puse primero al Señor. El pastor Freddy y la pastora Liliana son testigos de ese día, porque fuimos al evento confiados en que el Señor tenía el control. Y resulta que a mitad del evento me llamaron del trabajo, que tenía que entregar el cierre ya, que tenía que entregar todo urgente ya, y que si no, pues patitas en la calle prácticamente. Entonces, bueno, pequé porque no confié en el Señor, en que Él tenía el control, y me angustié a mi esposa, me estresé. Pedimos un carro que estábamos súper lejos, estábamos en Zipaquirá,
Y hasta mi jefe me llamó y me dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha entregado las cosas? Y como buen colombiano nos excusa, no, es que no pude, el sistema se cayó, bueno, en fin, de todo. Entonces, bueno, tomamos un carro y nos demoró 2 horas en traernos acá a Bogotá. 2 horas. Y llegué a mi casa y me puse a hacer lo que tenía que hacer, porque pues como era domingo podía trabajar desde mi casa y el sistema no servía. El sistema no servía y no podía entregar lo que tenía que entregar, me tocó entregar a medias. Yo dije, no, ya aquí valí, ya aquí ya valí, entonces, pero bueno, igual dije, hay que poner la cara. Entonces llamé a mi jefe, le dije que no había podido entregar, que lo había podido entregar parcialmente por los errores del sistema. Al otro día, bueno, entregué, mi jefe me llamó a cuentas, pero aquí el señor ni siquiera me regañó, me dijo, Camilo, se me hizo muy extraño, usted es un hombre muy puntual, usted es un hombre que no necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer, usted lo hace antes de que lo... Yo le dije, jefe, asumo la responsabilidad, sé que no hice lo que tenía que hacer, prácticamente hasta el dueño de la empresa se enteró, duré como unos 15 días en la boca de todo el mundo, porque por mí no se había podido entregar el cierre financiero de la empresa. Y el señor, mi jefe me dijo, no, tranquilo, se pudo entregar, no hay problema, y más allá no fue. Y más adelante yo aún no entendía, seguía cuestionando, ay, ¿yo por qué me fui por allá y no trabajé? Sí, y me seguía cuestionando a pesar de que me había respaldado allí. Y 2 días después me encontré a uno de los coordinadores de otra área y me abordó en el baño. Y me dijo, bonito usted, paseando, ¿cierto? Y nosotros aquí trabajando, ¿cierto? Yo no, un compromiso personal. Dijo, agradezca que el sistema se dañó, porque si no, no la contaba. Y salió y se fue. Yo dije, Señor, la gracia tuya es grande. Yo dije, el problema que yo había visto, que el sistema se había caído, resulta que era el Señor protegiéndome. Gracias a eso pude entregar, gracias a eso tuve un respaldo, gracias a eso no pasó a mayores, no tuve llamadas de atención, nada. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Amén. Amén. Pasemos a la siguiente característica de la oveja. 9, mucha lana les estorba. Cuando una oveja tiene mucha lana, se le vuelve motas. Esa lana larga y pesada se le comienza a enredar en los pies y la hace tropezar y se cae y queda patas arriba. Y por tanta lana no se puede parar. Si quiere, Mabel, ¿nos puedes poner la imagen de la oveja abatida? Para que vean cuál es la oveja abatida que todos la hemos leído miren a la oveja abatida. Por tanta lana, está caída. ¿Y saben lo curioso? Que una oveja así, otra oveja no la puede levantar. Otra oveja no puede levantarla. Ni ella misma se puede levantar por tanta lana. Resulta que tiene que venir el pastor, el buen pastor, como la ven ahí, levantarla y trasquilarla. ¿Trasquilarla qué es? Quitarle toda esa lana que le estorba, que como la ven está sucia, negra y llena de muchas cosas, ¿cierto? Y ahí es donde vemos la oveja abatida. Por ejemplo, aquí tenemos el Salmos 42:11 en la versión Reina Valera que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te enturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Por esa razón el pastor está pendiente para ir a ponerla de pie, porque no se puede parar sola. Y finalmente trasquilarla para quitarle todo ese peso y esa lana que le estorba. ¿Y sabían que cuando a la oveja la trasquilan, no queda contenta? Queda afligida la pobre oveja. Queda pues desnuda, queda con la pura piel, siente frío, ay, extraña su lana, a pesar de que la hacía tropezar. ¿Ah? Pobre oveja, que aunque el pastor está haciendo lo que le conviene, para ella no lo es. Para ella no está bien que le quiten su lana, a pesar de que la hace caer y quedar patas arriba.
En nuestra vida la lana es la vida mundana. Es figura del mundo que nos entra, que va creciendo en nosotros poco a poco. Y si nos descuidamos, nos deja patas arriba. Por ejemplo, hay algunas veces que uno se pone a hablar con conocidos que no son en la fe y nos dicen, ay, Julanito, digamos Camilo se toma una cerveza, eso no pasa nada, eso no está mal. Y si usted no conoce bien a su pastor, resulta que se toma una y la charla está tan buena que se toma la segunda y luego se toma la tercera. Resultó que está patas arriba, o más bien tendido, en el piso. Otros ejemplos, un tatuaje, un arete, un piercing, o a veces la forma de vestir de manera muy sugestiva. Creemos que no, solo es moda, ¿cierto? Creemos que solo es moda, que ay no, pues eso no afecta a mi relación con Dios, porque Dios está en mi corazón. Claro que sí, Dios está en su corazón. Pero como está en su corazón, debemos reflejarlo en nuestra forma de vivir, ¿cierto? Y no por el hecho de que usted, antes de conocer a Dios, ya tenía un piercing o tenía un tatuaje, tiene que quitárselo, ¿no? Porque resulta que Dios pide su corazón. Pero estando en la fe, teniendo la certeza que su cuerpo es el templo santo del Señor, ¿por qué lo va a hacer, cierto? Eso a veces uno lo hace ni siquiera por gusto, solo por caerle bien a alguien. Dice, ay, que mi amigo tiene un tatuaje, voy a hacerme uno para charlar de los tatuajes, que le dolió, que cómo se recuperó. Yo no tengo tatuajes, obviamente, pero sí tengo conocidos que tienen tatuajes y uno los escucha hablar. ¿Y a usted cómo le fue? ¿Cómo le fue la recuperación? ¿Qué color se puso? Entonces, pero resulta que eso no edifica nuestra relación con Dios, ¿cierto? 10. Son tontas, inocentes y torpes. Las ovejas no son inteligentes. Ya hemos visto varias características que dice que no son inteligentes, ¿cierto? El animal más propenso a los parásitos es la oveja. Es el animal que más lombrices tiene y el pastor tiene que estar desparasitándolas constantemente porque se enferman muy seguido. Y si el pastor no está pendiente de sus ovejas, puede resultar muerta una ovejita por culpa de esas enfermedades. Aquí una pregunta. ¿Saben que nosotros, los humanos, somos los más propensos a infecciones, aparte de otros seres vivos? Nosotros somos los más propensos a tener cualquier tipo de gripe o que una gripe nos infecte muy fácilmente, pero es que existen tantas vacunas. Si no, imagínense. ¿A quiénes? Otra cosa, aquí sí hablo de nosotros los cristianos. ¿A quién es a quien el diablo ofrece más tentaciones? ¿A la gente del mundo o a nosotros que ya conocemos a Cristo? ¿A quién es el que el diablo ataca más? ¿A la persona del mundo o a nosotros que nos congregamos en una iglesia? Miren cómo las características de las ovejas se comparan con nosotros. Y esto es para que reflexionemos. ¿Por qué creen que es pastor de ovejas? Porque es el animalito que en sus desventajas se asimila a nosotros. Porque la única forma que Él tiene de salvarnos es ser ese buen pastor que está con nosotros. Y no está fuera de nosotros, está en su corazón, en su vida. Y con eso evitamos ser la oveja abatida. Y quedemos patas arriba. Por eso quiero que escuchemos esta alabanza, que para mí es muy bella. Quisiera que todos nos pongamos de pie, la cantemos, entremos en esa comunión con el Espíritu Santo y entendamos el por qué el Señor nos compara con ovejas. Los podía oír. Ha sido tan bueno para